Capítulo 1. Martín Martínez se despertó más temprano que de costumbre para alistar su viaje a Yayagua, donde, según le comentaron, se ganaba dinero a manos llenas. Para el viaje había alquilado una mula que tenía muy mal aspecto, sin mencionar que tenía una protuberancia en el lomo. Ni el aspecto del animal disminuyó los ánimos de Martín por iniciar su viaje. Su madre había preparado muchas cosas en las maletas, entre ellas pollo y botellas de vino. Esto causó cierta molestia en Martín, por el exceso de peso en el equipaje. Una mañana de primavera, Martín salió de su casa de Sucre por primera vez, cargado de una gran ilusión. Capítulo 2. Al salir de Sucre, Martín veía cómo campesinos llevan cargados en mulas y burros los alimentos cultivados por ellos a la ciudad. El motivo de viaje a Yayagua era para conseguir dinero, lugar donde, según un amigo de la infancia llamado Godoy, era muy fácil de lograrlo, ya que él, en su infancia, era pobre y que gracias a Yayagua había obtenido bastante dinero, y en Sucre hablaba de grandes negocios realizados por allá. Para que su viaje tuviera éxito, Martín obtuvo una carta de recomendación para que le facilitase las cosas una vez en su destino. El viaje no resultó como se le tenía imaginado. En los pueblos no conseguía animal para su transporte, ya sea porque estaban ocupados o que los responsables de las postas estuvieran bebiendo. Para incrementar sus males, el viento como el frío iban aumentando a medida que avanzaba el viaje. Tanto es así que en un poblado tuvo que pagar sus últimas provisiones para que le dieran alojamiento por una noche, pero que al día siguiente perdió el animal en el que se transportaba. Al no poder encontrar otro animal que lo transportara, Martín tuvo que pagar el cuádruplo de lo que generalmente valía el alquiler de un animal para así poder continuar su viaje. Capítulo 3. El viaje continuó siendo duro para Martín por el viento que existía en la zona. Tanto es así que la ropa que llevaba puesta estaba muy vieja y sucio, cubierto de tierra, pero esto no hacía más que empeorar, pues el viento aumentaba su ferocidad. Cuando llegó a Yayagua, fue a la plaza donde divisó un hotel, donde unos hombres se encontraban. Uno de ellos reconoció a Martín y se acercó a saludarlo. Este tardó en reconocerlo. Se trataba de Emilio, un compañero del colegio en Sucre, que al no existir habitaciones en el hotel, le ofreció alojarlo en su propia habitación. Ya en el cuarto de Emilio, pronto se pusieron al corriente y éste procedió a explicarle que lo más conveniente sería pedir un contrato, que no era más que un arrendamiento de una mina a la compañía, donde explotaría y vendería el mineral a este a un precio previamente acordado. Emilio explicó que ya había trabajado en todos los puestos posibles y también comentó que ahora era un rescatador y que su lugar de residencia habitual era un CIA y que ahí solo se encontraba por temas de negocios. Después de la comida, regresaron a la casa de Emilio, donde improvisaron una cama con un colchón que se prestaron de la vecindad. Hablaron sobre todo de los contratos, pero Martín con el cansancio se durmió y dejó hablando solo a Emilio. De repente, un ruido despertó a Martín. No fue más que unos hombres dejaban unos sacos a Emilio y salían de la habitación. Emilio explicó por qué sucedía dicha escena y que en esos lados los pobres mineros tenían esa forma de ganarse dinero por su trabajo, que era muy mal pagado por las compañías. Pero a Martín no le sacaba de la cabeza que lo que vio era un robo, por más que su amigo le explicase los motivos por lo que no se consideraba tal cosa. Capítulo 4. A la mañana siguiente fueron a visitar las minas del cerro a más o menos una legua de distancia. Emilio explicó que el mineral más explotado en la zona era el estaño, que hasta corría por las venas de las personas dicho mineral. Las personas del lugar estaban todas empolvadas del color negro. Estas vivían en casuchas, carpas y hasta cuevas, esto con el fin de ahorrar costos. Observando, vieron a las pallires, lavadoras
y muchos otros oficios que se realizaban en las minas, donde se pudo observar todo tipo de personas. A la hora del almuerzo, fueron a la casa de un amigo de Emilio, al que solicitaron que les preparase el almuerzo. La habitación del minero era una sola, donde se compartía la cocina, el dormitorio y la despensa. Al comer, hablaron de todo tipo de actividades en las minas. Al regresar, divisaron un cerco llamado Quinzachata, que según Emilio era la que tenía que pedir en contrato. Capítulo 5. Cuando regresó a Yayagua, vio que el arriero que traía su ropa había llegado. Ya podía cambiarse de su vestimenta que se encontraba estropeada y podría ir a presentarse al gerente para solicitar el contrato. Por la noche siguieron hablando sobre el tema, contratos, planillas, mineral en bruto y demás cosas hasta quedarse dormidos. Al día siguiente fue de visita donde el gerente, pero tuvo que esperar ya que éste se encontraba muy ocupado. Cerca de mediodía pudo reunirse con el gerente, al que le entregó la carta de recomendación que traía desde Sucre. Este la leyó y preguntó a Martín qué es lo que deseaba, a lo que éste respondió que un contrato con la mina Quimsachata. Al oír esto, el gerente le recomendó que no sería muy buena idea dicho contrato, al no conocer bien los oficios de un contratista. Por el contrario, le ofreció que vaya al ingenio Catavi a hablar con el administrador para poder trabajar en ella, para lo cual le extendió una tarjeta. Al salir, Emilio le esperaba muy ansioso en la puerta, pero al contarle lo sucedido, éste se molestó y dijo que todo fue un fracaso. Fueron caminando al pueblo sin hablar, ya que los planes tanto de Emilio y Martín no salieron como ellos lo habían imaginado. Capítulo 6. En la visita al administrador, ve cómo se realiza el trabajo. Este es muy bullicioso y algo grotesco para los ojos de Martín. Ya con el administrador, este lee la tarjeta de muy mal modo y le comunica que en ese momento no existe ningún puesto libre y que eso le vuelva a comunicar al gerente. Nuevamente en las oficinas del gerente, este le entrega una nueva tarjeta para la administración de otro ingenio llamado Cancañiri. Capítulo 7. Una vez en el ingenio de Cancañiri, el administrador le comunica que actualmente no tenía vacantes, pero que pronto se retiraría el canchero y que si gustaba esperar, este puesto sería el suyo. Martín se dio cuenta que no era tan fácil como lo había pensado el ganar dinero por esos lados, o al menos que a él la suerte no le sonreía. Cuando se encontró con Emilio y le comentó lo sucedido, éste le ofrece trabajo de ayudante en el rescate de minerales junto a él. A esto Martín no le dijo que no, pero tampoco que sí, pues Martín estaba convencido de que su amigo trabajaba en algo ilegal. Capítulo 8. Martín esperaba pacientemente que le llamaran de Cancañiri. Para pasar el tiempo, caminaba por todos los alrededores. Habitualmente iba a almorzar al hotel de la plaza y charlar con dos amigos habituales del lugar, Juan y Miguel. En esas charlas, Martín pudo enterarse y también observar ciertas cosas muy habituales en Yayagua, pero muy raras en él. Entre ellas, veía que los niños de los mineros eran muy mal cuidados por sus madres. También sobre las malas condiciones de las minas y la corrupción instalada en los inspectores de seguridad, así como que las indemnizaciones casi nunca existían por parte de la empresa hacia la pérdida de algún minero de la compañía. En las tardes se veía un movimiento muy ajetreado en la pulpería del pueblo, que casualmente era propiedad de la compañía, donde mujeres y niños, muy mal y pobremente vestidos, trataban de conseguir alguna provisión para sus hogares. Al observar ese ajetreo, Martín se entera que la pulpería es parte del negocio de la compañía. Al ser la única del pueblo y que provee a los mineros con productos de muy baja calidad, y que para asegurarse del pago de estos se procedía a anotar en las cuentas de los mineros y que antes de la paga se procedía al descuento correspondiente, y aquellos que llevaban las cuentas raras veces estaban de acuerdo con los descuentos realizados. Capítulo 9. Martín
Cada vez estaba más preocupado por el trabajo. Hasta había regresado por 2 ocasiones a preguntar al administrador del ingenio de Cancañiri, obteniendo respuesta de que aún no tenía nada para él. Llegaba a lamentarse de la decisión de haber dejado su natal Sucre, por estas aventuras que no le estaban saliendo como él se las había imaginado, al salir de su hogar. Capítulo 10. El robo en Yayagua había llegado por esos días a tal punto que la cuarta parte de la producción se perdía por estos robos, y los negocios relacionados a ellos, como el rescate de mineral, contribuían a que el delito prospere. El robo en general no distinguía edad, género, tamaño o cargo dentro de la compañía. Sin importar que esto ocurriese en el día o la noche, el robo ocurría sin poder detenerse. El rescate se había establecido en Uncía, una población a cierta distancia de Yayagua, donde también Emilio se había establecido, así como otras personas que se dedicaban al mismo rubro que Emilio. Este ya tenía un año en el rubro. Al inicio fue difícil, pero logró sobreponerse, y ahora ya se había establecido en dicho negocio. El éxito de Emilio en el rubro de rescatador se debió a Lucas Cruz, un muchacho que una noche éste le propuso que él sería capaz de proveerle de hasta 10 quintales de mineral de buena ley por noche. Al principio, sorprendido e incrédulo, Emilio confió en la propuesta, y éste cumplió con lo acordado, motivo por el cual trató de averiguar sobre Lucas, primero preguntándole personalmente, pero al no responder, averiguó con los vecinos de la zona, pero lo único que pudo obtener es que era un muchacho muy bondadoso con todos y no hacía mucho tiempo que estaba por esos lugares. Capítulo 11. Emilio y Martín fueron a la plaza cerca del mediodía y vieron la plaza con gran cantidad de comercios instalados y por ende también de gran cantidad de mineros parcialmente arreglados. Esto era debido al domingo de pago y feria en Yayagua. Al ingresar al hotel para almorzar, encontraron varios borrachos, así como lo había en la plaza. Pese a eso, decidieron almorzar ahí. Para pasar la tarde, decidieron ir a visitar los ranchos próximos, donde también encontraron varias chicherías y personas ebrias. Al retornar, se encontraron con el administrador de Cancañiri, que le comunicó a Martín que un día antes había renunciado una persona en la compañía y que desde mañana podía empezar a trabajar. Capítulo 12. Martín sufría mucho en el trabajo porque debía despertarse muy temprano para salir con sus labores, sin importar el frío o los días lluviosos. Pero el trabajo de Martín no era nada en comparación con el trabajo que realizaban las lavadoras, pues esas tenían que meter la mano al agua o lodo sin importar el frío que hiciese. Pero eso no impedía que ellas se burlaran de Martín por el poco abrigo que llevaba puesto en esos días lluviosos donde el frío azotaba con más fuerza. Así pasaba los días Martín en sus días de trabajo en la mina, entre frío y pena, recordando las comodidades que dejó atrás en su natal Sucre. Capítulo 13. Pasado un mes de trabajo, a Martín le había empezado a interesar una cholita lavadora de nombre Claudina, que por alguna razón llamaba su atención, y a modo de observarla mejor, pasaba constantemente por su lado. Hace un tiempo atrás, era imposible pensar que a Martín le gustase esta lavadora, pues antes de venir tenía el corazón ocupado por Lucía, una señorita de Sucre. Pero la soledad y la distancia estaban empezando a cambiar la opinión de Martín. Una tarde de esas, vino un joven trayendo una carta de invitación de Emilio para ese domingo en Uncía, y además, en su carta le presentaba a Lucas Cruz como alguien inteligente, pero que después de una charla con Martín, dudaba de dicha afirmación de Emilio. Por la noche, se habían robado 12 sacos de metal de la compañía donde trabajaba Martín, y el primer sospechoso que se le vino a la mente fue Lucas, pero pronto dejó de pensar en esa idea porque según las investigaciones de la compañía, eran unos mineros que vivían en las cercanías del lugar. Capítulo 14. Mientras Martín sufría el ganarse los 100 pesos de sueldo que tenía, Emilio estaba mucho mejor que nunca, pues por noche éste solía vender hasta 20 quintales de metal. Tanto es así que mejoró considerablemente su economía, pero éste, al no saber administrarla, lo derrochaba en bebidas con sus amigos.
Lo hacía porque consideraba que era muy buen negocio compartir con esta gente para poder cerrar los tratos de negocios, como lo llamaba Emilio. Capítulo 15. El domingo, Martín fue a Uncía como había acordado cuando éste le envió la invitación. Fue en Uncía que Martín conoció a la esposa y los hijos de Emilio. Este también le contó que Lucas era su principal proveedor de metal. Adicional a eso, también le comentó que éste repartía todo lo que ganaba con los mineros más necesitados. Después del almuerzo, fueron Emilio y Martín a la plaza, donde se festejaba la fiesta de San Miguel. Esta era una fiesta popular donde, entre muchas cosas, se podía observar a personas peleándose a puño limpio en un círculo en la plaza. Fue ahí donde también se encontraron con Lucas. De retorno a la casa de Emilio, bebieron en demasía, tanto que Martín se durmió en la cama de Emilio, despertándose sobresaltado ya entrada la noche, desesperado por irse a Yayagua, pues al día siguiente debía ir a trabajar. Como ya era noche y Martín no conocía el camino, Emilio sugirió y convenció que el acompañante fuese Lucas. Pese a que se opuso a la idea, terminó aceptando la sugerencia, ya que Lucas también vivía cerca de la mina Cancañiria en Yayagua. En el camino, Lucas guiaba a Martín con la luz de una linterna para que no se cayese en el trayecto, pero antes de llegar a su destino, unos borrachos quisieron detenerlos. Lucas los sorprendió y continuaron su camino hasta Yayagua, despidiéndose en la entrada a la mina Cancañiri. Capítulo 16. Después de la despedida con Martín, Lucas se dirigía a la casa donde vivía. Escuchaba las jaranas en las distintas casas cercanas donde los mineros bailaban y bebían. Cuando llegó a la casa, se encontró con una fiesta. Presentación. La querida de Lucas le alentó a beber el licor preparado para la fiesta, y éste así lo hizo, pero después de un rato salió a ver a un amigo suyo. Metros de la casa, su amigo se encontraba moribundo al cuidado de su esposa. Era un ambiente muy distinto a la casa de al lado, pues el enfermo apenas podía moverse con la ayuda de su esposa. Lucas tuvo que abandonar la casa de su amigo al escuchar una pelea de la casa anterior. Salió y la pelea se trataba que un minero celoso que pegaba a su mujer y los demás intentaban defenderla. Pasado un rato, la discusión calmó y siguieron bebiendo hasta el amanecer. Estas escenas descritas sucedían en todas las casas de los mineros casi cada día de pago, donde muchos gastaban todo lo ganado con tanto esfuerzo y sufrimiento en los trabajos de la mina. Capítulo 17. A Martín, la fiesta del día anterior le cayó pésima. Tenía dolores de cabeza y vómitos. El administrador, al verlo en tan mal estado, llamó al médico y éste, al verlo, solo le dio un remedio para que más aún argumentando que el mal que le aquejaba era por la bebida del día anterior. El médico no vino solamente a visitar a Martín, pues en realidad iba a la casa de unos mineros que a la noche se habían realizado algunas averías. El primero ya se encontraba sin vida, por lo que fue a la segunda casa, donde en medio de la habitación se encontraba un hombre con las manos amputadas por la dinamita. Estos accidentes eran muy comunes después de las borracheras posteriores al día de pago. Realizadas las curaciones necesarias, fue donde otro enfermo. El enfermo era un minero de apellido Robles, que era muy amigo de Lucas, que ya estaba en sus últimos días, al que su mujer ya no podía cuidar de manera adecuada, pues ya se había contagiado del mismo mal que Robles. Lucas, al llegar al lugar, ayudó en las curaciones, pues éste ya había ayudado con anterioridad al doctor. Capítulo 18. Por la tarde, Martín había mejorado de sus vómitos y se sentía culpable por dudar de las palabras del doctor. Al día siguiente, en el trabajo, sintió cierto temblor en las manos y algún otro malestar, por lo cual decidió ir a visitar al médico y no omitir ningún detalle para que éste le realizase un estudio minucioso. Así lo hizo, pero no encontró al médico en su casa. Fue a la plaza a modo de esperar y observar las rutinas de la pulpería, como siempre estaba abarrotada. Ahí observó junto a Miguel, al que lo encontró en la plaza, a un niño que al parecer era muy importante y rico en esos lados, y comentaba cómo ahora el niño caminaba descuidado y más que seguro también trabajaba a su corta edad.
El temblorcillo de la mano le recordó que tenía que visitar al médico y fue en su búsqueda. Lo encontró en su consultorio. Este lo revisó y concluyó que no tenía nada malo y que lo que tenía eran las consecuencias de la bebida. Fue ahí donde Martín tuvo que confesar que el día anterior había omitido sobre la bebida que se había realizado en casa de Emilio. Pero este no sorprendió al médico, pues era evidente, ya que no a todos les caía bien la bebida. El médico contó que Emilio, como muchos otros del lugar, tienen la fama de beber grandes cantidades de alcohol sin tener mucho efecto en ellos, pero que a sus compañeros les da grandes problemas de salud. Con el diagnóstico y charla con el doctor, Martín se fue a casa casi satisfecho. Capítulo 19. En el trabajo, Martín observaba a Claudina, veía cómo trabajaba, hasta tenía planes de cómo abordarla. Tendría que ser fuera del trabajo, ya que él era encargado en el trabajo. Martín sentíase avergonzado y apenado, pues meses atrás había jurado fidelidad a Luisa en Sucre y que ahora era Claudina quien empezaba a meterse en el corazón de Martín. Tal vez porque admiraba que con el poco dinero que ganaba la lavadora, ayudaba a su madre con la atención del hogar porque no tenía padre. Capítulo 20. Martín había desarrollado una rutina de caminar por los alrededores de la mina después del trabajo. Esto con el fin de poder encontrarse en algún momento con Claudina. Cierto día de esas caminatas, vio a lo lejos a Claudina hablando alegremente con un joven que resultó ser Lucas. Al sentirse frustrado en sus planes, Martín decidió seguir subiendo el cerro. Ya por la noche, al regresar, escuchaba música de quenas y otros instrumentos de los alrededores, pero una melodía muy buena llamó la atención de Martín y decidió acercarse a la casa, donde resultó que el que tocaba era Lucas. Este le invitó que pasara y así lo hizo. Martín pensaba que todo lo que le pasaba tenía que ver con Lucas, además que imaginaba que él tendría algo que ver con Claudina. Capítulo 21. Un día en que Martín realizaba su caminata por los alrededores, fue atrapado por una tormenta lluviosa, y para no mojarse, tuvo que pedir resguardo en una casa que casualmente era de Claudina. Esta era muy pobre. La familia estaba compuesta por la madre y 6 hijos. El padre estaba ausente debido a que falleció hace un año aproximadamente en un accidente de mina. Los 2 hijos mayores, entre ellos Claudina, trabajaban en la mina, mientras que los otros se quedaban en casa. Una de ellas estaba encargada de ir a realizar la compra de provisiones a la pulpería, pero que hasta ese momento no llegaba. Cuando llegó, toda empapada y embarrada, comunicó a su madre que no le dieron provisiones en la pulpería, lo que ocasionó la furia de la madre con la niña, como hacia la pulpería. Pasada la lluvia, Martín se despidió de la familia y, frustrado nuevamente, regresó a su habitación, ya que no pudo disfrutar de la compañía de Claudina como él le hubiera gustado. Capítulo 22. Se acercaba el carnaval, motivo por el cual se incrementaban los comerciantes de prendas de vestir y también las de alcohol. Otra actividad que también se incrementó fue el robo del metal. Es por eso que una noche hubo un enfrentamiento armado con unos ladrones y los guardias de las minas. Al día siguiente del suceso, Martín estaba encomendado de realizar las inspecciones a las casas próximas de los mineros en busca del mineral, así como de los ladrones. En la ascensión se encuentra con Emilio, que había venido a ver a Lucas, quien había tenido un accidente la noche anterior y estaba en camino a la casa del médico. Martín realizó las inspecciones sin éxito, ya que no pudo encontrar en ningún lado el mineral ni los ladrones. Posterior a la inspección, Martín fue a Catavi a entregar su informe a los responsables de la compañía. Justamente, ellos se encontraban debatiendo de las diversas estrategias que deberían implementar para reducir el robo de minerales. Algunos hablaban de azotes, otros de incrementar el control con más número de guardias. Capítulo 23. Era domingo de carnaval, y Martín, en su camino, vio pasar personas completamente ebrias, grupos enteros, sin importar la condición que tenían los hijos que llevaban en la espalda. En el trayecto de la mina a Yayagua, vio cómo las personas se peleaban y también cómo le bañaban con harinas multicolores con el que se acostumbraba a jugar en esas fechas. Al retornar a su habitación, fue interceptado por un trabajador de la mina que le invitó a pasar a una de las fiestas. Fue muy mala idea, debido a que las personas estaban tan aglomeradas
que en un lugar donde cabían 6 personas estaban unas 30 y completamente borrachas. Estos invitaron a Martín las diferentes bebidas, que en un principio Martín las botó aprovechando el estado de embriaguez de las personas, pero no duró mucho su estrategia, porque lo vieron y le obligaron a beber más aún. Después de un rato, Martín logró escapar de ese lugar, no sin antes dejar cierta cantidad de monedas para que siguieran comprándose más alcohol para beber. Capítulo 24. La mañana del lunes, Martín tenía acordado verse con Emilio en Uncía, y cuando salía camino a ello, se encontró con Lucas, que estaba todo pintado con la harina, dándole un aspecto irreconocible. Lucas invitó a Martín a participar en la fiesta donde él tocaba la quena. Todos parecían estar bien animados, por lo que se animó sin prestar resistencia. Ya en la fiesta, Martín perdió la timidez, hasta se animaba a cantar. De ese modo, Martín olvidó hasta la cita que tenía con Emilio y se fueron a festejar a una casa designada para tal efecto. Capítulo 25. Martín despertó en una cama que no era la suya y sobresaltado preguntó al que entraba: «¿Qué pasó? ¿Dónde estoy?». A lo que éste le comentó que estaba en casa de uno de los mineros y le dijo que era momento de curar la cabeza. Para curar la cabeza le trajeron bebida con sal, algo que Martín no quería beber, pues pensaba que eso empeoraría su situación. El efecto fue el contrario. Realmente había mejorado Martín. Luego preguntó por lo sucedido el día anterior, a lo que él comentó que en la noche casi se pegó a Lucas por Claudina. El relato era que Lucas y Martín fueron donde Claudina se encontraba, y como no era familiar tratar con Martín, Claudina se quedó con Lucas. Esto fue lo que molestó a Martín, y esa era la razón por la que casi golpea a Lucas. No tuvo más remedio que disculparse, algo que sorprendió a Lucas, pues jamás le habían pedido tan sentidas disculpas en toda su vida. Recordó Martín que estaba de camino a Uncía donde Emilio, y decidió esta vez sí ir a verlo. Llegó a casa de Emilio, donde festejaban también borrachos, pero que Emilio sorprendentemente estaba sano. Jugaron con agua, bailaron y se divirtieron. Ya muy tarde, Martín decidió regresar a Yayagua, porque ya al día siguiente debían trabajar, a lo que Emilio le dijo que no trabajarían hasta la semana siguiente. Capítulo 26. Efectivamente, a la mañana siguiente se cumplió lo que había dicho Emilio. Nadie se presentó a trabajar, pues todos los mineros estaban festejando aún el carnaval. Toda la semana no hubo trabajo, y en cambio el carnaval parecía tomar más fuerza. Martín se preguntaba por qué los mineros festejaban tantos días, pero llegó a la conclusión de que pudiera ser porque eso fuese a causa de la frustración del arduo trabajo y la poca paga que recibían. El domingo de tentaciones, en la plaza de Yayagua, vio Martín a Claudina, que bailaba con un joven muchacho, y detrás de ella su madre en completo estado de ebriedad. Martín sentía lástima por las personas y más por la madre de Claudina, que ya conocía el estado en el que vivía. Así fue como pasó el carnaval en Yayagua, donde los mineros festejaban toda una semana entera. Capítulo 27. El lunes, Martín esperaba ansioso ver a Claudina nuevamente, pero no se presentó al trabajo. Pensó que estaba indispuesta, pero no apareció durante varios días. Martín fue a la casa de esta a preguntar qué pasaba. Allí encontró solamente a la madre, que llorando contó que Claudina en los días de carnaval había sido seducida por un muchacho y se habían ido a Uncía. Capítulo 28. Pasado unos días, Martín se enteró que Claudina ya había sido golpeada por el hombre con el que se fue a Uncía y que pidió a su madre regresar a la casa. Además, aseguraron que si eso ocurría, probablemente regresaría a trabajar como lavadora. Capítulo 29. A la decepción de los planes amorosos con Claudina, este seguía pensándola, pero como no se presentó a trabajar, se quedó ahí en una decepción. Para distraerse, Martín decidió ir en busca de Miguel, el anciano con quien solía hablar en el hotel en el agua, pero no lo encontró. Cuando preguntó por él, le indicaron la casa donde él solía quedarse. Martín fue en su búsqueda, pero encontró a Miguel completamente borracho, que apenas podía mantenerse en pie.
sorprendió el estado en el que se encontraba Miguel. Preguntó a los vecinos sobre la condición y le comentaron que cuando bebe, éste bebía por mucho tiempo. Martín pidió que lo cuidasen al anciano y se fue para su habitación, otra vez con una decepción, esta vez no por Claudina, sino por don Miguel. Capítulo 30. Martín aún no estaba repuesto de las decepciones que había vivido en los últimos días. Una mañana se encontró con Emilio, quien le comunicó que Lucas estaba gravemente enfermo. Al no creerle Martín, fue por la tarde a visitar a Lucas. Encontró a Lucas acostado en la cama, mirando al techo como si observase pinturas hermosas. Ahí le comentaron que el médico lo desahució y que ya estaba enfermo desde el miércoles del carnaval, hace unos 15 días aproximadamente. Trató de hablar con Lucas, pero éste no daba señales de que le entendiese, así que tuvo que despedirse, indicando que volvería al día siguiente. Capítulo 31. Martín, después del trabajo, fue nuevamente a visitar a Lucas. Cuando llegó se encontró con Emilio, ingresó a la habitación y aparentemente, por lo que se veía, parecía haber mejorado. Cuando llegó el médico, después de un examen, les comunicó que éste no tardaría en dejar este mundo. Todos comenzaron a llorar cuando Martín y Emilio preguntaron si no existía algún tratamiento que pudiera salvarlo. Éste le contestó que era mejor que Lucas dejase este mundo, ya que si se salvase, éste moriría en algún otro enfrentamiento o abatido por ladrón. A veces es mejor para la persona que muera. Después de la sentencia del médico, se fue ya casi a oscuras de la casa donde Lucas estaba siendo atendido en sus últimos días de vida. Capítulo 32. Por la noche, Lucas había partido de este mundo. Solamente las mujeres que cuidaban fueron los que vieron partir a Lucas, pues todos estaban dormidos. A los desgarradores gritos de presentación vinieron todos los vecinos del lugar. Ahí fue cuando se dieron cuenta que había dejado este mundo. Costó separar la presentación del cuerpo de Lucas, pues estaba aferrado a ello. Así fue como Lucas dejó a todos. Capítulo 33. Martín fue a casa donde vivía Lucas y encontró a todos llorando. Alejado del grupo se encontraba Emilio con cara de preocupado y molesto a la vez. Empezaron a bajar hacia el lugar de su última morada. 4 mineros cargaban el cuerpo en ataúd, mientras Emilio y Martín iban retrasados del grupo. En el camino, Emilio protestaba sobre la muerte y porque ya no tendría un proveedor como Lucas, que ni todos los mineros juntos podría proveerle la cantidad de Lucas, y que los mineros eran unos inútiles y sin fin de calificativos despectivos que vertía sobre ellos, algo que sorprendió a Martín, pues con anterioridad éste le había hablado cosas muy diferentes de lo que escuchaba. También insinuó que Martín podría ganar más dinero si robaba en la compañía, ya que tenía bastante información y control sobre las mineras, que allí todos hacían eso, ya sea de manera directa o indirecta. Notando la molestia de Martín, solo atinó decir que era broma y continuaron descendiendo junto a la comitiva. Una vez en el cementerio, de manera desordenada pero espontáneamente, todos empezaron a hablar de la amabilidad del difunto. Niños, jóvenes y ancianos, todos tenían recuerdo de las cosas buenas que había realizado Lucas por ellos. Finalizado el entierro, todos se retiraron del lugar. Emilio tomó camino a Uncía y Martín optó por caminar por los alrededores. Pasado un rato, decidió regresar a poner flores a la tumba de Lucas y encontró a otro muchacho que hacía lo mismo que él. Este le comentó que unos minutos antes que partiese hacia el cementerio, habían enfrentado a Emilio, que éste tenía deudas pendientes a Lucas que debía entregar a presentación, ya que éste era la querida de Lucas, algo que se negó Emilio. Con eso entendió que esa era la razón por la que Emilio estaba molesto con todos. La lluvia atrapó a Martín de retorno a su habitación, cuando el médico le ofreció que se resguardase en su casa. Este le comentó que había tratado con Lucas en varias ocasiones y que lo que más resaltaba era la amabilidad con la que trataba a los demás, algo mencionado por todos. Capítulo 34. Ya habían pasado más de 6 meses de trabajo en Cancañiri. Martín esperaba con ansias que se le ascendiese de puesto y lugar de trabajo,
pues debido a su buen desempeño, tanto el administrador como el gerente le habían hablado de dicha posibilidad. Además, debido a los últimos acontecimientos, no se sentía con ánimo de seguir trabajando en el lugar, ya que al no tener a Claudina le pareció algo triste y repugnante el trabajo de la mina. Un día, el administrador le llamó a su oficina. Martín pensó que era momento en el que le comunicarían su ascenso en el trabajo, pero ocurrió todo lo contrario. Le comunicó que desde instancias superiores le comunicaban su despido. Al preguntar por qué del despido, solo atinó decir que posiblemente sea porque llegaron a los dueños los comentarios y anónimos para sacarlo del puesto. Martín dejó el puesto con la tranquilidad de que cumplió su trabajo de manera excepcional y que no sucumbió a las tentaciones a las que estuvo sometido, pero a la vez molesto porque no valorasen el trabajo que venía realizando. Capítulo 35. 5 días después, Martín llegaba a Sucre. Les recibía los aromas de plantas, flores y vientos cálidos, muy distinto al frío helado que tenía que soportar anteriormente. Martín sentíase no muy animado porque cuando salió de Sucre cargado de muy buenas ilusiones, pero ahora estaba triste y desanimado porque no había conseguido lo que fue en busca. Pronto el ambiente empezó a cambiar la perspectiva de Martín. El recuerdo de Yayagua, como era Emilio, Lucas, Claudina y demás, empezaba a esfumarse como si el viento cálido se las llevase. Martín había logrado salir de ese ambiente sin mancharse de ese lodazal donde fue a parar. Venía sin dinero, pero con algo que es más valioso, la experiencia.